Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast dedicado a explorar el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy vamos a tratar de un tema muy relevante para el mundo del trabajo, como es el mundo de la educación. Me acompaña al micrófono Rafa Díaz. Hola Rafa, aquí un servidor. Hola Santi, ¿qué tal? Santi García, y nuestra invitada es Sonia Díez. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Santi, qué gusto estar con vosotros. Un placer, Sonia. Bueno, Sonia, que se define a sí misma como posibilista educativa, ya nos explicará luego qué quiere decir con este término, pues es una persona muy relevante sobre este tema al que vamos a dedicar el episodio de hoy, la educación. Sonia ha sido nombrada recientemente pues, una de las 25 personas más influyentes dentro del área de la educación en España. Ella es autora del libro Educación, también pertenece al Consejo Científico del Congreso Internacional de Educación que lleva este mismo nombre, es miembro del Consejo Científico de UNITAR, ¿no? Que es ese Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Y luego además es educadora en la práctica, ¿no? Es practitioner de la educación, es presidenta de un grupo educativo, tienen varios colegios, luego nos contará más, o sea que la visión de Sonia está más que fundamentada. Respecto a por qué tratar hoy el tema de la educación, bueno, pues como decíamos al principio, ¿no? Es un tema que está directamente vinculado y del que depende en gran medida el futuro del trabajo. Si miramos el mundo del trabajo, el mercado laboral español, pues nos encontramos lo que ya sabemos, ¿no? Unas tasas de desempleo juvenil altas. A los jóvenes que terminan sus estudios pues les resulta difícil encontrar un primer empleo. Ese primer empleo además no siempre pues, reúne las condiciones que les gustaría. Tenemos unas de las tasas de sobrecualificación más altas de Europa. Tenemos muchos titulados universitarios, pero luego estos titulados no encuentran trabajo de lo suyo. Y luego, al mismo tiempo, las empresas, nos encontramos que muchas empresas nos dicen que tienen dificultades para encontrar esos perfiles que necesitan para trabajar en ellas. Así que mi primera pregunta para ti, Sonia, es ¿cómo ves tú esto, ¿no? ¿Por qué se produce esta aparente desconexión entre lo que necesitan las empresas y lo que fabrica, ¿no? La gran fábrica del capital humano de un país, que es su sistema educativo? Bueno, Santi, muchísimas gracias. La presentación, desde luego, si la hubiera escuchado mi padre, le resultaría insuficiente y a mí me parece absolutamente apabullante. Muchas gracias. Hay una cosa muy importante, soy madre de 3 hijos también. Es decir, quizás la parte de la educación me toca como a muchos de los que estamos participando en este proyecto de Future for Work, y que es fundamental, ¿no? Que es el de qué va a ser del futuro de mis hijos, qué va a ser de esas personas que son importantes también para mí, ¿no? Hijos, hijas, por supuesto. Y sabiendo, pues bueno, las dificultades que estamos teniendo actualmente. Tu pregunta es muy relevante y las anotaciones que has hecho, porque realmente no tiene ningún sentido. Es decir, desde el punto de vista de los adultos, el no hacer nada a sabiendas de que estamos teniendo por lo menos 5 brechas que quiero comentar aquí ahora contigo, ¿no? La primera sería una brecha social, es decir, no te equivoques, 1 de cada 3 niños que tú conoces, de tus vecinos, son fracaso escolar. Y eso es una barbaridad. Es decir, es un 30% de afectados por una pandemia que se llama abandono y fracaso escolar. Y esto viene sucediendo en nuestro país desde hace, en algunos ámbitos además es superior a esto, desde hace mucho tiempo. Y sistemáticamente estamos aceptando que esto es así, no hacemos nada. Tenemos otra brecha que es la antropológica, es decir, tenemos un sistema que tiene a los niños escolarizados entre los 3 y los 18 años, supuestamente para alcanzar un momento, para llegar a un momento en el que tengan criterio suficiente para tomar la decisión de qué quieren ser en la vida y entonces entrar en la universidad o en su formación profesional. Bueno, pues lo cierto es que aunque tienen que tomar esa decisión tan importante, a lo largo de su escolarización nunca se les permite tomar ninguna decisión.
Lo único que dejamos para los jóvenes, para tomar decisiones cada vez de forma más precoz, es aquellas conductas que son potencialmente peligrosas. Es decir, el consumo de drogas, el abuso o desorientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no les enseñamos a tomar decisiones y luego pretendemos que efectivamente, como dices tú, cuando llegue el momento de entrar a la universidad, no solamente elijan carrera, sino que permanezcan en ella y que después encuentren un trabajo, que busquen un trabajo acorde. Lo normal es que cuando uno no ha tomado ninguna decisión, se equivoque. Y eso es lo que sucede no solamente en esas cifras de fracaso que hemos dicho, sino lo que pasa después. Y es que tenemos hasta un 64% de alumnos que entran en la universidad y que o bien cambian de carrera o la abandonan. Es decir, vamos sumando porcentajes. Luego tenemos otra brecha que es la profesional, que como bien has dicho, estamos preparando jóvenes para trabajos que no van a encontrar. Es decir, un itinerario rígido donde no van a poder elegir nada y una vez que terminan ese itinerario tienen una prisa tremenda para entrar con la nota que les dé, la nota de corte de la famosa selectividad, en alguna carrera universitaria porque tiene que ser casi como un rat race, ¿no? Ese correr en un circuito para llegar el primero. ¿A dónde? ¿A dónde? Efectivamente, el otro día escuchamos, bueno, es continuo, son continuas las noticias que nos están diciendo que la cualificación de los jóvenes no se ajusta a la oferta actual del mercado laboral. No te quiero ni contar lo que va a suceder dentro de unos años con las previsiones, con la inclusión que sabemos de la inteligencia artificial, la robótica, la mecanización. Es decir, ¿dónde están esas destrezas que van a ser requeridas para esa búsqueda de primer empleo que realmente el sistema educativo no lo está dando? Luego hay una brecha sistémica, porque lo cierto es que el sistema social está ofreciendo muchas cosas a los jóvenes que ellos no pueden elegir. Entonces, les obligamos a adaptarse a un sistema que les resulta rígido y que no se ajusta a las capacidades de cada uno de ellos y, sin embargo, les prohibimos sacar provecho de ese sistema. Y luego hay una brecha motivacional y es que aunque ellos quieren libertad, pues hay que crear las condiciones suficientes para que cuando den esos saltos digamos, de exploración de los límites, de hacia dónde se pueden dirigir con respecto a su empleabilidad, pues caigan en un espacio seguro donde pueda acreditarse esos conocimientos que están adquiriendo y que les den acceso no solamente al mercado universitario académico o validación académica, sino validación profesional. Entonces, ¿por qué, sabiendo todo esto, imaginemos que tenemos la respuesta a una enfermedad? Ahora estamos viviendo todos con una sensibilidad especial lo que está sucediendo a nivel mundial y tuviéramos una respuesta de una medicación que lo curara y no lo hiciéramos. No lo hiciéramos porque es demasiado caro o porque supone cambiar estructuras que están muy arraigadas, etcétera, etcétera. No lo hacemos estrictamente porque estamos priorizando el statu quo de una estructura que sostiene pues una forma de hacer que garantiza pues, el empleo de unos profesores que hacen unas funciones que quizás deberían de ir cambiando, de unos sindicatos que tienen unas atribuciones que quizás deberían cambiando, de unos espacios que están dando servicio para una serie digamos, actividades que tendrían que ir cambiando, de una organización en tiempo, en calendario que tendría que ir cambiando. Y esto realmente no se sostiene, pero menos mal que personas como vosotros están poniendo el foco en lo que ya está pasando, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de vivir, para que seamos conscientes de que ese mismo cambio se tiene que aplicar al sistema educativo. No lo cambiamos porque los adultos no estamos poniendo por delante el norte de la educación, que son los propios alumnos, los propios niños. Los niños no están interesando a nadie, porque si interesara realmente esto que decimos que tanto les queremos, que tanto nos importan, si les interesara realmente estaríamos aplicando todo lo que sabemos hacer mejor. Y no lo estamos haciendo. Así de fácil. ¿Te parece? No me digas que no es dramático cuando lo vemos así realmente descarnadamente, ¿no? Sobre el tapiz. Sí, es un drama clarísimamente, ¿no? Aparte, digamos que lo podríamos interpretar como una
actitud egoísta, ¿no? De decir, oye, por preservar cierto statu quo, me estoy olvidando de ese segmento de la población que son los que realmente representan el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Pero luego también es como muy cortoplacista, ¿eh? Estas personas, ¿no? que estamos pensando en, no, que todo se quede como está, vamos a intentar preservar todo el sistema. Vamos a decir en nuestros discursos que sí que nos preocupan los jóvenes, porque evidentemente en los discursos estas ideas están, pero luego los hechos no. Pero claro, si miramos a futuro y en un momento dado, ¿no? Estas personas que tenemos estas actitudes, pues vamos a ser ancianos, vamos a ser personas mayores. Oye, pues nos gustaría vivir en una sociedad, ¿no? Saludable, con unas buenas condiciones. Yo realmente lo veo muy, muy, muy dramático. Lo es y también es verdad, yo siempre suelo decir que hay tres, siempre ante un hecho hay tres posibles explicaciones por lo menos. Una que es la del colmillo retorcido, que es esto de decir que egoístas somos, bueno, pues lo que acabamos de mencionar. Hay otra que sería la realista, la de decir estamos siendo unos inconscientes, porque efectivamente que es la que acabas de apuntar tú, y hay otra que es la compasiva, que es que realmente no estamos siendo capaces de hacer nada. Esto es como cuando han caído grandes empresas, recordemos Kodak, ¿no? Y cayó porque era demasiado grande, porque realmente, o sea, el cambio va a requerir de prototipos que vayan ajustando respuestas diferentes ante la misma circunstancia o el mismo síndrome. El síndrome, sabéis que es siempre una agrupación, una acumulación de síntomas distintos. Bueno, pues estamos en un síndrome de fracaso escolar, ¿vale? O de fracaso, yo diría, educativo, que tiene distintos síntomas. Bueno, pues creo que muchos de nosotros preferimos ver una parte pequeña del problema. La mayor parte de las veces lo resolvemos a base de charlas de café o de críticas a un tercero, pero no nos remangamos y decimos, bueno, vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Esto se ve agravado en nuestro sector por una hiperregularización. Es decir, imaginaros que en el sector tecnológico permitieran inventar o hacer o proveer de soluciones, pero con la rigidez de una normativa que no pudiera, por ejemplo, pues hacer pantallas táctiles, es decir, que hubieran diseñado teléfonos que tuvieran las teclas de un tamaño determinado, con un peso determinado, con un color determinado, y esto es lo que estamos haciendo en el sistema educativo. Es decir, no se está permitiendo que esa exploración que es necesaria, ese aprendizaje para cambiar esas cosas, pueda validarse desde el punto de vista formal, y eso está siendo un problema. Eso está siendo un problema, porque claro, cambiar toda una maquinaria, toda una estructura en la que participan obligatoriamente 8 millones de niños en nuestro país, de los cuales, de esos 8 millones, y cuando vemos, y tú imagínate un mueble de IKEA que tuviera 8 millones de piezas, ¿no? Sí. Y que a la hora de componerlo pues te sobraran 1.500.000 piezas. Pues dirías, esto no funciona. O sea, quiero decir, tengo aquí 1.500.000 piezas que no sé dónde colocarlas. Bueno, pues eso es lo que está pasando con nuestro sistema. Y sin embargo, ese 30% representa ese 1.500.000, ¿no? Niños. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Buscar una flexibilización del sistema, que es lo que está sucediendo también con el mercado laboral, supondría empezar a mover, por ejemplo, o a explorar entre distintos horarios, distintos calendarios, distintos itinerarios formativos, distintos perfiles de profesores y validarlos. Y bueno, pues actualmente eso es imposible desde el punto de vista legal. Es absolutamente imposible. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para desencajar esto? Pues los diferentes actores implicados, ¿no? Estamos hablando de un problema sistémico, con lo cual hay que abordarlo como tal, ¿no? Hay que entender que no es una causa única que va a dar lugar a un efecto predeterminado, sino que es un sistema en el que intervienen muchos actores y a que cada uno le toca un rol, ¿no? Entonces, a ver qué podemos hacer o qué piensas que podríamos hacer cada uno de estos actores
implicados para tratar de desbloquear esta situación que no nos lleva a ninguna parte, o al menos no nos lleva a ninguna parte buena. La pregunta es muy relevante porque además tiene que ver con lo del posibilismo que decías al principio, ¿no? Ahora es cuando es el momento de la verdad, ¿no? Decías que éramos posibilistas, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Pues las posibilidades se crean, es decir, uno va creando posibilidades a lo largo de su vida, haciendo exploraciones, nunca en el mismo lugar exclusivamente donde está. Hay que buscar esos lugares tangenciales donde, bueno, pues yo aprendo del sector tecnológico para ampliar las posibilidades de mi empresa, de mi forma de trabajar, por supuesto, de mi colegio, ¿no? Y del sistema educativo. Me acerco también al sistema laboral para buscar bueno, pues distintos perfiles para distintas funciones, distintas formas de contratación. Me acerco, por ejemplo, pues por supuesto, a la neurociencia para explorar sobre qué cosas están validadas, que funcionan y que ayudan al aprendizaje de los niños y qué cosas las dificultan. Entonces, teniendo unos principios, yo, por ejemplo, empezaría por ahí. Yo no haría nunca nada que fuera contrario a aquellas evidencias científicas que nos están diciendo que o no ayudan o favorecen el aprendizaje, cuando no la dificultan, ¿vale? Y actualmente muchas de ellas están reguladas y están obligadas, los colegios están obligados a cumplirlo, como por ejemplo que los chicos de secundaria tengan que empezar las materias más duras, ¿no? Las que consideramos más importantes a primera hora de la mañana, cuando está demostrado neurocientíficamente que muchos niños es el momento de peor o más bajo rendimiento en esta etapa. Y así sucesivamente, os podría poner un montón de ejemplos. Entonces yo empezaría por aquellas evidencias científicas que nos marcaran dónde están los límites. En vez de marcar los límites por la estructura, que es lo que hemos hecho desde hace 2 siglos, decir aquellas cosas que no deberíamos de permitirnos, que son malas para los niños. Sobre esa base neurocientífica, empezar a explorar evidencias digamos, organizativas que favorezcan aquellas cosas que hemos dicho que son buenas o que limiten aquellas cosas que hemos dicho que son malas. Y ahí cabe todo. Es decir, si estamos viendo que, por ejemplo, los niños, volvemos a lo mismo, hay evidencias de que su capacidad de empatizar con su profesor va a potenciar o va a disparar su deseo de aprender o digamos, su motivación, su compromiso, efectivamente, su compromiso con lo que está aprendiendo, quizás el buscar distintos perfiles que trabajen simultáneamente en un co-teaching, que se llama, ¿no? Prácticas de co-teaching, donde los profesores están trabajando en un mismo aula con perfiles distintos, alumnos distintos y con itinerarios diferentes, pues también podría validarse. Eso nos llevaría a pensar que para trabajar conjuntamente con agrupaciones de chicos distintos tendríamos que pensar en espacios distintos y quizás incluso en horarios distintos. Para pensar en espacios y horarios distintos, quizás podríamos categorizar los itinerarios en función de los intereses de los chicos y no, como se está haciendo ahora, por edades, que significa por fecha de fabricación. Es decir, en la sociedad nos relacionamos con personas que provienen de distintos ámbitos, que además tienen distintos gustos, distintos perfiles, distintos patrones de conducta, distintas experiencias, y eso no se reproduce en el colegio. Al mismo tiempo, nosotros vamos construyendo nuestro bagaje experiencial en el ámbito profesional a través de distintas cosas que hacemos. No hacemos las cosas secuencialmente y todos a la vez. Y luego eso le llamamos el currículum vitae. Bueno, pues el currículum de un alumno, después de 15 años de escolarización, insisto, entra con 3 años en el colegio y sale con 15, se acaba resumiendo en una hoja en la que aparecen 8 asignaturas con una palabra al lado, cuando no una nota, ¿vale?, que determina todo lo que ha hecho durante esos 15 años. Eso es dramático, porque no es verdad que ninguno de nosotros podamos llamar eso un currículum vitae. La vida está llena de matices y nosotros somos personas llenas de matices y de características distintas. Entonces,
¿por qué no un portfolio? ¿Por qué yo a eso le llamaría un currículum mortis a lo que entregamos a los niños, no un No, currículum vitae. y además, Sonia, las implicaciones que eso tiene para seguir en su educación, o sea, porque eso ya condiciona lo que quiere estudiar después. Absolutamente. O sea, tú imagínate que a ti te dicen exactamente, después de 15 años de funciones profesionales en cualquier empresa o como autónomo, tú dices, mira, yo te lo voy a resumir en 3 palabras, ¿vale? Matemática suficiente, inglés notable. O sea, es dramático. 15 años de su vida. No de los ciudadanos del futuro, son ciudadanos de hoy. 15 años de su vida se resumen así. Bueno, pues entonces iríamos a una evaluación diferente, un portfolio donde se vayan recogiendo otro tipo de experiencias. Para recoger otro tipo de experiencias tendremos que crear otro tipo de experiencias. Es decir, no solamente experiencias académicas, sino experiencias que se acerquen también a una exploración más profesional. Muy recientemente estamos teniendo en un proyecto muy bonito que estamos desarrollando que se llama Flexi School, en el que de la mano de empresas muy relevantes y de universidades y instituciones académicas también a nivel mundial muy relevantes, estamos desarrollando un currículum compatible con los estudios oficiales, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo es que cuando a los chicos les dejas o les ofreces, por ejemplo, titulaciones adicionales a través de un programa de alta empleabilidad validado por estas empresas de reconocido prestigio, lo que sucede es lo siguiente, es que lejos de desmotivarse porque tienen más carga académica, al poder elegir y explorar en ámbitos que son bueno, pues atractivos para ellos profesionalmente y son suficientemente diversos, lo que hace es refuerza esa parte académica, porque tienen una razón más para terminar, digamos, esa parte que igual no les resulta tan atractiva y poder llegar a un momento en el que puedan elegir en esa vía profesional. Con lo cual, lo que decía Rafa es muy importante, porque no es solamente que saquen lo que nosotros venimos llamando las buenas notas o no, sino que lleguen a un momento en el que las decisiones que tomen con respecto a su futuro profesional estén fundamentadas en sus propias experiencias, que para eso es para lo que están estudiando. Tú fíjate lo dramático de salir no solamente con ese currículum mortis que digo yo, sino salir además con la sensación de que nada de lo que has hecho tiene sentido para nadie más que para los profesores de la institución que abandonas. Y al revés, saber, por ejemplo, que el presidente pues, de IBM o el presidente de Iberdrola o la presidenta de Facebook pueda validar en un momento determinado que tú has adquirido unos conocimientos que podrían ser susceptibles de abrirle una puerta profesional en su compañía. No hace falta hacer una distinción tan radical como hacemos actualmente entre la formación profesional y la formación reglada. Y si lo hacemos es porque, volvemos otra vez a lo del principio, porque las estructuras que tenemos no nos permiten hacer otra cosa salvo que nos las inventemos. Entonces, yo empezaría por ahí. Como he dicho, primero, no hacer nada que vaya en contra del niño. Segundo, de todo aquello que podamos tirar tabiques y compartir y ampliar, hacerlo colectivamente, porque todo lo que yo aprendo trabajando con otro compañero va a generar también una puerta de posibilidades para los niños. Y después, si va contra la norma, pero es bueno para la organización y el sistema, pues no rendirse y decir, ¿y por qué no? Y defenderlo. Porque ahora mismo hay un sometimiento, aunque muchas veces, casi siempre se está dibujando fuera de los límites para poder hacer cosas innovadoras en educación, pero todo el mundo sostiene y mira para otro lado en vez de mirarlo de frente y decir, oye, qué interesante, vamos a ponerlo en valor, ¿no? A mí me parece interesantísimo, Sonia. A mí me gustaría pedirte un poco la opinión, ¿no? O un mensaje, una recomendación para unos actores que yo pienso que son fundamentales en este tema, que son los padres, ¿no? Muchos de los que nos escuchan pues probablemente sean padres, nosotros mismos somos padres y como padres, ¿no? Que deberíamos de preocuparnos del futuro de nuestros hijos y ya del futuro de la sociedad en general, como decíamos. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Qué pueden hacer los padres para contribuir
a que este sistema cambie, a que la educación cambie? Pues mira, los padres, que son los profesionales del presente, todavía no se han dado cuenta, pero gracias a la pandemia, a pesar del dolor que ha causado, se han convertido en una pieza fundamental del sistema. Primero porque sus trabajos, como bien habéis comentado vosotros en innumerables ocasiones, van a cambiar, están ya cambiando. Y si sus trabajos cambian, su forma de vida probablemente y sus opciones de vida van a cambiar también. Entonces, su capacidad de negociación con el sistema, sabiendo que, vuelvo a insistir, cuando nos quedamos todos encerrados, los niños se quedaron con sus padres en sus casas. Es decir, la última responsabilidad es la de los padres. Su capacidad de negociar con el sistema se ha incrementado importantísimamente. Nunca antes el padre podía decir, pues yo esto no lo quiero, dígame usted por qué yo no puedo optar, igual que estoy haciendo con mi trabajo, a hacer las cosas de forma diferente con mi hijo. Eso ha cambiado ya para siempre, de manera muy sutil todavía, porque todavía digamos que estamos en estado de shock, pensamos que, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro? Pero de momento los niños que sigan yendo al colegio tradicional y hacer las cosas tradicionales. Pero si yo ahora voy a poder tener más movilidad, si yo ahora voy a poder elegir si trabajar unos días y otros días estar viviendo de una manera distinta en el campo, en la playa, en donde o practicar un deporte y después organizar mi horario de trabajo de otra manera, de esto habéis hablado vosotros en innumerables ocasiones, probablemente quiera hacerlo también de la mano de mis hijos, de mi familia, que han sido mi primera opción vital. Es decir, nosotros no fundamos familias para hacerlas incompatibles con nuestra vida, sino fundamos familias porque queremos desarrollar un proyecto vital con ellas. Y son, o somos, o sois los padres, mis hijos ya son muy mayores, ya no tienen edad escolar, pero los padres con hijos en edad escolar son los que ahora mismo tienen la llave de poder elegir y de poder pedir que las cosas se flexibilicen y que se exploren en beneficio de sus propios hijos. Insisto, todavía estamos en estado de shock, pero los padres ahora mismo tienen la mayor capacidad de negociación con el sistema educativo que ha tenido jamás la sociedad. Y yo creo que, volviendo a ese posibilismo, yo creo que esto abre muchas puertas de interlocución entre el sistema educativo y los que somos educadores y los que estáis hablando del futuro del empleo y del futuro profesional, que en definitiva es el futuro de nuestra sociedad y de nuestra forma de vida. Así que gracias, Santi. Gracias, Rafa, de corazón por dar cabida, ¿no? Por ceder espacio a algo que hasta ahora era cosa de niños, ¿no? Ahora ya es cosa de todos, gracias a Dios. Sí, no, gracias a ti, Sonia. A mí me gustaría terminar también con otra pregunta, ¿no? Porque, digamos, como decíamos al principio, tú no hablas de oídas, tú tienes un colegio, ¿no? O sea, tú estás llevando a la práctica pues estas ideas, estos principios que crees que son necesarios en el mundo de la educación. Pero mi pregunta no va tanto por ahí, sino es más bien si tú ves que realmente vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en este tema, ¿no? O sea, cuando comparamos la realidad de España con la realidad de otros países con los que podríamos compararnos perfectamente, vemos que aquí la regulación de lo educativo, ¿no? De lo académico, pues viene un gobierno, hace una regulación en una dirección, viene otro gobierno, hace otra regulación en otra. O sea, al final no se acaban de arreglar las cosas, no llegamos a tener un consenso, una visión compartida de largo plazo. Dinos, por favor, Sonia, que hay lugar para la esperanza. Yo estoy absolutamente convencida de que lo hay, porque esa es la historia de nuestra humanidad, ¿no? Y hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros mayores que han sembrado mucho y muy bien, y ahora nos toca a nosotros. Pero te lo voy a explicar un poco contextualizado. Cuando empezó la pandemia, yo el primer día contraté un servicio de clipping diario de noticias en España, de educación, todo lo que tuviera que ver con educación, porque hay veces que no te da tiempo, había muchas cosas que atender y entonces yo quería estar muy al corriente de las indicaciones o normativa que hubiera y de lo que se estaba publicando, buenas prácticas, malas prácticas, lo que fuera, ¿no? Casos. Entonces,
Clipping Diario de Noticias en Educación en España y Clipping Diario de Noticias en Educación en el mundo. Y fue precioso porque empezamos hablando de lo mismo. O sea, yo hablo inglés y entonces, bueno, pues el mundo que habla inglés, ¿vale? Empezamos hablando de lo mismo. Durante 2 semanas, el mundo entero, España incluida, hablábamos exactamente de lo mismo. A las 2 semanas exactamente, el mundo empezó a hablar de una cosa y España empezó a hablar de otra. Y esto es real, o sea, y es demostrable. El mundo empezó a hablar de engagement, que significa la generación de mantener a los chicos deseando y queriendo, enganchados con el aprendizaje. Empezó a hablar de personalización, empezó a hablar de sacarle partido como experiencia vital a lo que estábamos viviendo, en vez de quejarnos, ¿no? En España empezamos, como no, a discutir la pública, la privada, la tal. Los profesores empezaron a sentir también una presión tremenda por aquello de las notas. ¿Qué va a pasar? Aquí se hablaba continuamente de la selectividad de las notas, y de, ¿no? de las notas. Eran las notas. Entonces, durante los 3 últimos meses del curso pasado, o sea, nos íbamos separando progresivamente. Entonces, yo creo, durante mucho tiempo he creído que sí era posible un pacto. De hecho, muchas veces he participado y ahora recientemente también en un proyecto que hicieron en el Parlamento andaluz, que me invitaron como experta pues, a participar en dar opinión o proponer cosas que pudieran funcionar para el cambio y demás. Durante mucho tiempo he pensado que eso era posible y ahora he llegado al convencimiento de que no. Es decir, vuelvo otra vez a lo mismo. Mover un elefante, mover un transatlántico es francamente difícil y el margen de error por 1 milímetro que tú puedas mover el timón puede ser dramático, mientras que quizás en un barquito pequeño uno puede maniobrar mucho más rápido. Entonces yo estoy absolutamente comprometida y obligada desde mi posición a generar propuestas factibles, es decir, pilotos que se puedan ver y tangibilizar como experiencias de mejora. Y así es como va a cambiar la educación. No hablando mucho de teorías, sino aplicando esas teorías a experiencias piloto que luego otros puedan compartir y adaptar. Porque esto no va de crear una nueva norma que se aplique a la vida de todos. Los niños, las personas, las comunidades escolares son distintas por su ubicación geográfica, por su idiosincrasia, por su proceso identitario, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber prácticas que cada uno pueda aprender e incorporar en su hacer. Y en eso es en lo que estamos. ¿Dónde está el problema? El problema es que esto no se puede hacer de forma corporativa, tienes que hacerlo individualmente y la lucha es tremenda cuando tienes que ir contra todo un sistema. La rigidez, por ejemplo, que supone que tengas que tener módulos de 1 hora divididos en asignaturas con niños agrupados en espacios que actualmente además tienen limitaciones en función de los grupos burbuja y demás, es tremendo. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría saber por qué no, que es lo primero que pensé yo, ¿no? Digo, bueno, pues tenemos que seguir educando a nuestros niños, tenemos que seguir aportándoles experiencias de aprendizaje que les valgan para crecer y para tener criterio y para moverse en el mundo que les ha tocado vivir. Y si resulta que esto se alarga, ¿por qué no podemos hacer grupos burbujas absolutamente confinados en un espacio natural donde realmente todos ellos consigo mismos puedan compartir ese espacio? Pues a veces ideas locas como esta son absolutamente inviables si nos ceñimos exclusivamente a lo que está regulado. Entonces, tendremos que empezar a explorar creando esos proyectos piloto con los espacios que nos deja la legislación y a veces desafiándola en la medida, insisto, que lo que se está haciendo es conforme a un criterio de bienestar de los niños y bienestar de los profesores y de la propia comunidad escolar. Entonces, bueno, pues eso va a suponer que
que vamos a tener que ser valientes. O sea, si algo nos ha caracterizado a los seres humanos es que a lo largo de los momentos más difíciles de la historia, a la humanidad, hemos dado un paso al frente y hemos sabido proteger muy especialmente a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Si ahora esto no evoluciona y se alarga y no empezamos a ayudarles a sentirse enganchados con su propio proceso de aprendizaje. Si realmente los niños, aquello por lo que muchas veces estaban motivados para ir al cole, que era estar con sus amigos, disfrutar, y eso justificaba que tolerasen muchos de ellos cosas o prácticas de enseñanza y aprendizaje de hace 2 siglos, que no lo toleraríamos ninguno de nosotros en nuestra forma de trabajar, y lo hacen calladamente. Y ahora encima les quitamos el incentivo de eso que también sabemos neurocientíficamente que es fundamental, que es la socialización. El cerebro humano es profundamente social. Si además les quitamos eso, pues dime tú a ver dónde estamos. O al revés, si el mundo en el que están es un mundo tecnológico en el que se les está aportando soluciones prácticas a través de dispositivos tecnológicos que les permiten pues acelerar procesos, y en su parte de escolarización les limitamos a que tengan que leer nada más lo que viene en una estantería de una biblioteca, pues es que es un poco de locos. Así que estoy convencida de que lo vamos a hacer, y además, después de haber superado una enfermedad muy grave hace unos años, lo que tengo es prisa porque suceda, y estoy no solamente, esto es como lo del el chiste este del huevo frito con salchichas, ¿no? Estoy involucrada y estoy comprometida, las 2 cosas. No, es muy interesante todo lo que comentas, Sonia, o sea, yo me quedo de alguna manera también con esas pequeñas señales de esperanza, ¿no? Que hablas de, por un lado, los padres como actores, y yo creo que hay también, al final, la mayoría de los padres están muy comprometidos y pueden tener mucha fuerza en esa actividad, en esa activación, ¿no?, del sistema o para moverlo, y además con esos proyectos pilotos que demuestran que se puede hacer de otra manera y consiguiendo buenos resultados, porque entiendo que al final habrá cosas que saldrán bien, otras que saldrán menos bien, pero si están basadas en evidencia es más probable que tengan un éxito. O sea que me gusta tu optimismo y que es posible cambiar esta educación, y sí que es verdad que creo que en este momento todo se ha movido de alguna manera. Esperemos que esos movimientos pues sigan, ¿no? Sigan hacia adelante. Sí, pero fíjate, Rafa, perdona, Santi, pero lo que acabas de decir, yo haría un llamamiento desde donde estáis vosotros y desde donde estoy yo, esos proyectos piloto para poder complementarse. Antes os hablaba de Flexi School. La única manera es que empresas y sectores del ámbito profesional se acerquen, se apiaden, por decirlo así, y se sensibilicen, ¿no?, con la educación. O sea que yo, de verdad, con los brazos abiertos, doy la bienvenida a todas aquellas personas, iniciativas como la vuestra, que quieran contribuir, porque es muy, muy necesario. No, pues yo me quedo también con esta llamada a la esperanza. Sonia, yo creo que esto que dices, pues también antes o después va a tener que pasar por la fuerza. Las empresas ya están experimentando cómo están cambiando su forma de trabajar o cómo necesita cambiar su forma de trabajar, y probablemente con las primeras personas con las que está intentando que haya un cambio, pues con sus trabajadores, con las personas que trabajan para ellas, pero antes o después se van a dar cuenta de que la educación es muy importante. Porque... Eso es aplicable y con esto ya termino porque sé que estamos fuera de tiempo, pero eso es aplicable a los alumnos de otras etapas educativas. Mira, el ejemplo de lo que os estaba contando, yo tengo un alumno, el otro día estuvo el presidente de IBM, Horacio Morel, estuvo hablando con él. Es un chaval que ha terminado uno de los programas que tienen ellos y que están coparticipados en este proyecto que estamos desarrollando. Un chaval que el pobre, cuando le miraba, le decía: yo es que llevo suspendiendo desde 6º de primaria, le decía él, y ahora está en 2º de secundaria y tal, ¿no? Y un poco avergonzado, y le decía: pero tú eres consciente, Manuel, ¿eres consciente que has hecho un programa en 16 horas que los trabajadores de mi empresa, que se les valida como parte de su formación, normalmente lo hacen en 30, 35, 40 horas?
Y él decía, sí, pero es que a mí me gusta mucho. Entonces, lo que sucede en las empresas y en los departamentos de recursos humanos y en el área de formación debe y puede trasladarse al ámbito educativo en las etapas previas, y eso siembra. Así que, bueno, pues ahí os dejo el mensaje de Manuel, que es un chaval fantástico, y como él, pues cada uno de los niños que tenemos en el sistema, ¿no? Y os doy las gracias de nuevo. Nada, recogemos el mensaje de Manuel. Gracias, evidentemente, a ti por el tiempo que nos has dedicado hoy, y de nuevo aprovechar pues para felicitarte por toda esta actividad pionera que estás llevando a cabo en un tema tan importante, tan necesario como es la transformación de la educación en nuestro país. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a vosotros, y de nuevo, o sea, esto se hace por amor, no solamente con amor, pero si uno se mueve con ilusión y con objetivos elevados, normalmente tenemos más probabilidades de que las cosas sucedan, y nunca se hace solo, siempre se hace acompañado. Así que gracias, un abrazo enorme, y aquí estoy para lo que necesitéis siempre. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Sonia. Adiós, adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchísimas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.